Un matón de la escuela, con la arrogancia que solo la juventud ciega puede dar, atacó a una niña de piel oscura y, apenas el eco de su acto resonó, el arrepentimiento lo golpeó como un relámpago inesperado. Su padre, nada menos que el jefe de la policía, era una figura que proyectaba sombras largas y temidas. Un silencio sepulcral, denso como la niebla de medianoche, se apoderó de la cafetería cuando Valeria Pérez, con un movimiento deliberado y cruel, volcó la bandeja de Sofía, dejando que la comida se derramara como una cascada sucia sobre su uniforme nuevo, aún impecable hasta ese instante. Tu piel ya está bastante sucia, ahora todo encaja a la perfección, susurró con una sonrisa gélida, tan afilada que podía cortar el alma. Las carcajadas estallaron como un coro despiadado, mientras los ojos de la chica nueva, brillantes y vulnerables, se llenaban de lágrimas que caían en silencio, gota tras gota. Pero Valeria no tenía ni la menor idea de que, al humillar a esa niña, acababa de cometer el error más grande de su vida. Había elegido como blanco a la hija del recién nombrado comandante Reyes, un hombre de hierro que había jurado limpiar la ciudad de toda injusticia, empezando por la escuela donde su pequeña intentaba encontrar su lugar. Sofía Reyes respiró hondo, con el pecho apretado, observando cómo los restos de fideos resbalaban lentamente por su blusa blanca, ahora manchada y arruinada. A sus 16 años ya había aprendido a tragarse insultos como aquel, a guardar el dolor en un rincón oscuro de su corazón, tras 3 traslados de colegio en menos de 2 años. Sus dedos temblaban, frágiles y nerviosos, mientras intentaba limpiar el desastre, sintiendo el peso de las miradas curiosas de los demás alumnos, que contemplaban su humillación como si fuera una obra de teatro gratuita, un entretenimiento cruel. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Valeria, fingiendo una preocupación tan falsa que apestaba, mientras acercaba una silla con un gesto teatral. Sé que no estás acostumbrada a los cubiertos, viniendo de donde vienes. La respiración de Sofía se entrecortó por un instante, como si el aire se negara a entrar. El veneno de esas palabras atravesó la armadura que había construido con tanto esfuerzo, capa tras capa, durante años de mudanzas y rechazos. Pero lo que más dolía no eran las palabras en sí, sino el silencio cómplice que las envolvía, un muro invisible de indiferencia. Nadie se atrevía a desafiar a Valeria Pérez, heredera de un imperio inmobiliario familiar y reina indiscutible de la Academia Westfield durante 3 años consecutivos. Una tirana adolescente con un trono de miedo. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Será mejor que tengas cuidado con a quien te burlas, susurró una chica desde una mesa cercana, con la voz temblorosa, apartando la mirada rápidamente cuando Valeria giró hacia ella, como un depredador al acecho. Esa noche, mientras observaba a su padre, Nicolás Reyes, aplicar pintura negra a la placa dorada de su escritorio, donde las palabras «Comandante Nicolás Reyes» brillaban bajo la luz tenue de una lámpara vieja, Sofía se detuvo frente al espejo de su dormitorio. Las manchas de su blusa habían desaparecido tras 3 lavados agotadores, pero la humillación permanecía como una cicatriz invisible, grabada en su piel, en su espíritu. Nicolás Reyes era un hombre imponente de 45 años, con el rostro marcado por líneas profundas, cada una contando historias de casos difíciles y noches sin dormir. Recién trasladado para reformar el corrupto departamento de policía de Remont, le había prometido a su hija que este sería el último cambio, el último intento de empezar de cero. «¿Cómo fue tu primer día, pequeña?», preguntó con esa voz grave pero cálida, reconociendo de inmediato las sombras que oscurecían los ojos de Sofía. «Ha sido tranquilo», mintió ella, forzando una sonrisa que no llegaba a iluminar su rostro, que no alcanzaba a esconder el cansancio de su alma. ¿Cómo podía confesar que, una vez más, se había convertido en el blanco de todas las burlas? Su padre ya cargaba con el peso de una ciudad entera sobre sus hombros, una ciudad podrida que dependía de él para sanar. Lo que Sofía no percibió
Fue la mirada larga y afilada de Nicolás, fija en las manchas casi imperceptibles de su uniforme. Detalles que no escapaban a sus ojos entrenados. Con 20 años de carrera policial, había perfeccionado el arte de detectar mentiras, especialmente las de la única persona a la que amaba más que a la vida misma. A la mañana siguiente, Valeria esperaba en la entrada de la escuela, flanqueada por sus fieles seguidores, todos con teléfonos inteligentes en mano, listos para grabar cualquier nuevo acto de humillación, como buitres hambrientos. Sus ojos brillaron con una chispa de malicia cuando vio a Sofía subiendo las escaleras, con la cabeza gacha, como si quisiera desaparecer, fundirse con las sombras del pasillo. «Mira quién ha vuelto», anunció Valeria con una voz cargada de desdén, tan cortante como el filo de una navaja. «Pensé que ayer habrías captado el mensaje. Este lugar no es para cualquiera». El pasillo quedó en silencio, un vacío opresivo. Decenas de alumnos se detuvieron para contemplar el cruel espectáculo que estaba a punto de desarrollarse. Una humillación pública que, sin que nadie lo supiera aún, marcaría el comienzo de una transformación radical. Una sacudida que derrumbaría para siempre las estructuras de poder de la Academia Westfield. Si sientes que el corazón se te aprieta ante la injusticia que Sofía enfrenta, quédate conmigo para ver cómo sigue esta historia de valentía y redención. ¿Qué pasará cuando el implacable comandante Reyes descubra el tormento que sufre su hija? Valeria Pérez está a punto de aprender, de la manera más dura, que el acoso escolar tiene consecuencias mucho más graves de lo que jamás podría haber imaginado. Los días siguientes en la Academia Westfield se convirtieron en una pesadilla interminable para Sofía. Los pasillos, que antes solo la intimidaban, ahora eran un campo minado, donde cada esquina escondía una nueva humillación, un nuevo golpe al alma. Valeria había elevado sus ataques a otro nivel, transformando lo que empezó como insultos susurrados en un espectáculo público, retransmitido en las redes sociales de la escuela para el deleite de todos. «No es adorable cómo intenta encajar», comentó Valeria en voz alta durante la clase de literatura, mientras Sofía respondía tímidamente a una pregunta de la profesora, como si leer a Shakespeare pudiera borrar quién era. La risa colectiva la paralizó a mitad de frase, un eco cruel que resonaba en sus oídos. La señorita Vargas, una profesora joven y aún insegura de su autoridad, solo resopló incómoda antes de pedirle que continuara. El silencio que siguió fue ensordecedor, y Sofía nunca olvidaría la sensación de su voz muriendo en su garganta, ahogada por la vergüenza, como si el aire mismo la traicionara. Durante el almuerzo, nadie se sentó con ella. Una invisibilidad forzada, impuesta por el miedo colectivo a convertirse en el próximo objetivo de Valeria. Todos, menos Elías Chávez, hijo del dueño de la farmacia local y fotógrafo del periódico escolar, quien un día dejó su bandeja junto a la de ella con una sonrisa tímida, casi temblorosa. «Los populares no merecen que sufras por ellos», dijo, ajustándose sus gafas de montura gruesa con dedos nerviosos. «Valeria solo tiene poder porque todos están demasiado asustados para enfrentarla». Sofía miró a su alrededor, inquieta, el corazón latiéndole con fuerza. «No deberías estar aquí. Ella lo notará». Y Laiche se encogió de hombros, pero sus ojos traicionaban el miedo que intentaba ocultar. «Llevo 2 años haciendo fotos para el periódico escolar. He visto lo que les hace a los nuevos, especialmente», dudó, «a los que se parecen a mí». Sofía sonrió con amargura, terminando la frase por él. «No tienes que temer decirlo». En la clase de educación física, el terror alcanzó un nuevo pico. Mientras se cambiaba en el vestuario, Sofía descubrió que su uniforme había desaparecido. En su lugar, un trapo viejo y sucio con las palabras «Vuelve a tu barrio», garabateadas en tinta roja como sangre seca. Valeria y sus amigas observaban desde lejos, teléfonos en mano, grabando cada segundo de su desesperación, cada grieta en su dignidad. «¿Problemas con tu uniforme, Sofía?», preguntó la entrenadora Jiménez, una mujer rígida que parecía ciega a lo evidente. «Sin uniforme hoy, suspendes».
Fue la primera vez que Sofía dejó escapar lágrimas, no por el suspenso, sino por la injusticia de un sistema que permitía a alguien como Valeria actuar sin castigo, como si el mundo le perteneciera. Mientras tanto, en el departamento de policía, Nicolás Reyes recibió una llamada inesperada de la directora Elena Fernández. Comandante Reyes, nos gustaría concertar una reunión sobre la adaptación de su hija, dijo con una voz formalmente neutra. Ha habido algunos incidentes que quizá merezcan atención. Nicolás frunció el ceño, el instinto alerta. ¿Qué tipo de incidentes? Prefiero hablarlo en persona. ¿Le parece bien mañana a las 3 de la tarde? Esa tarde, al llegar a casa, encontró la puerta de la habitación de Sofía cerrada. Del otro lado se filtraban sollozos ahogados, como un lamento que no encontraba salida. Había pasado la semana investigando discretamente a la familia Pérez, una dinastía local con raíces políticas profundas. Bruno Pérez, el padre de Valeria, no solo era el mayor promotor inmobiliario de la zona, sino también el principal donante de la Academia Westfield y un amigo íntimo del alcalde. «¿Sofía, puedo pasar?», preguntó suavemente, tocando la puerta con cuidado. «Estoy ocupada con los deberes», respondió ella, pero su voz temblorosa la delató. Más tarde, durante la cena, Nicolás notó las huellas de lágrimas en su rostro y algo más. Una chispa diferente, mezcla de vergüenza y una determinación que empezaba a brotar. «La directora Fernández me llamó hoy», comentó con fingida indiferencia. Sofía se quedó inmóvil, el tenedor suspendido en el aire. ¿Sobre qué? No lo especificó, solo mencionó incidentes. El silencio se instaló entre ellos, pesado como una tormenta a punto de estallar, hasta que Sofía habló, con una voz baja, casi inaudible. «Hay una chica, Valeria Pérez. Me ha estado haciendo la vida imposible». Algo se oscureció en la mirada de Nicolás, una expresión que Sofía rara vez veía, reservada para los casos más graves de su carrera. «¿Pérez? ¿La hija de Bruno Pérez?». Sofía asintió, sorprendida. «¿Lo conoces?». «Lo conozco lo suficiente», respondió con una calma que contrastaba con la tensión en sus hombros. «Y creo que ya es hora de que él también me conozca a mí». Lo que Nicolás no le contó a su hija fue el expediente que había comenzado Armendíez a armar en su cajón. Informes anónimos de otros padres sobre acoso escolar ignorado, fotos en redes sociales de Valeria humillando a alumnos, y una investigación preliminar sobre donaciones sospechosas al colegio que coincidían con quejas silenciadas contra la familia Pérez. Esa noche, mientras Sofía dormía agotada por el llanto, Nicolás permaneció en su despacho, teléfono en mano. «Franco, soy Reyes. Necesito información sobre Bruno Pérez y sus conexiones con la Academia Westfield». No es oficial todavía. El comandante Nicolás Reyes estaba a punto de demostrarle a Rimont que la justicia no se doblega ante el dinero ni el estatus. Una lección que Valeria Pérez jamás olvidaría. El despacho de la directora Fernández nunca había parecido tan pequeño como esa tarde. A un lado, Nicolás Reyes, con su uniforme impecable, una figura imponente e inquebrantable. Al otro, Bruno Pérez, con su traje italiano de $3,000, cuya sonrisa confiada comenzaba a desmoronarse como arena entre los dedos. Entre ellos, sentadas una junto a la otra, Valeria y Sofía. La primera con una mirada de desdén que empezaba a tambalearse. La segunda con los ojos fijos en el suelo, como si quisiera desaparecer. «¡Esto es ridículo!», exclamó Bruno, golpeando la mesa con furia. «Mi hija acusada de acoso por una estudiante transferida con problemas. Valeria tiene premios por excelencia académica y liderazgo». Nicolás permaneció en silencio, observándolo no como padre, sino como el investigador meticuloso que había construido cientos de casos en su carrera. Cuando habló, su voz salió tranquila, pero cortante como una hoja afilada. «Directora Fernández, antes de continuar, me gustaría presentarle algo». Deslizó una carpeta sobre la mesa.
He recopilado esto en los últimos días. 53 incidentes de intimidación en los últimos 2 años, 17 involucrando a su estudiante modelo, Valeria Pérez. El rostro de la directora palideció mientras hojeaba las páginas. Capturas de redes sociales, testimonios anónimos, grabaciones de cámaras de seguridad. «Eso es invasión a la privacidad», protestó Bruno, la voz temblándole por primera vez. «Es una investigación policial», corrigió Nicolás, cuya calma solo intensificaba su autoridad. Iniciada tras descubrir que 12 familias intentaron presentar quejas formales contra su hija en los últimos años, todas archivadas tras generosas donaciones suyas a la escuela. Valeria se enderezó en su silla, el desprecio en su mirada reemplazado por un destello nuevo. Miedo. «Es mentira», susurró, girándose hacia su padre. «Papá, dime que es mentira». En ese momento, la puerta se abrió y entró Eli Chechen, tímidamente, seguido por una fila de estudiantes, rostros de diferentes orígenes, tamaños y edades, cada uno con un sobre en la mano. «¿Qué significa esto?», exigió la directora Fernández, poniéndose de pie, su voz quebrándose. «Esto es la prueba que se han negado a ver durante años», respondió Ilaiche, colocando su sobre en el escritorio. «Como fotógrafo del periódico escolar, lo documenté todo. Cada insulto, cada humillación, cada video compartido por Valeria. Uno a uno, los alumnos dejaron sus sobres sobre la mesa. Algunos lloraban en silencio, otros lanzaban miradas desafiantes a Valeria, que parecía encogerse con cada paso que resonaba en la sala. Eso no prueba nada», tartamudeó Bruno, el rostro enrojecido, sudando. «Solo es una dramatización de adolescentes». Entonces, Sofía habló por fin, levantando la cabeza por primera vez, con una voz que temblaba al inicio, pero ganaba fuerza con cada palabra. «En solo 2 semanas me han empujado por los pasillos, me han destrozado el uniforme, me han impedido entrar al baño porque, según Valeria, lo contaminaría. Y no era solo yo. Vi lo que le hizo a Maya después de que ganara la beca que Valeria quería. Vi cómo trató a Javier cuando lo eligieron para el papel principal en la obra del colegio». Valeria intentó interrumpir, pero Sofía continuó, firme como un roble. «No eres poderosa, Valeria. Eres una cobarde que necesita aplastar a otros para sentirse grande». El silencio que siguió fue roto por el sonido del teléfono de Nicolás. Al contestar, su rostro se endureció aún más. «Ya veo. Tráelo ahora». Girándose hacia Bruno, explicó. «Parece que mi equipo encontró algo interesante en el sistema de vigilancia de la escuela. Cámaras desactivadas selectivamente durante incidentes relacionados con su hija, todo por orden administrativa». La directora Fernández se puso completamente pálida. Yo no sabía». «Sí lo sabía», interrumpió una voz desde la puerta. Era la subdirectora Páez, cargando otro expediente. «Y tengo los correos que prueban que usted recibió instrucciones de ignorar las denuncias contra Valeria a cambio de las donaciones anuales del señor Pérez». Fue como ver un castillo de naipes derrumbarse. Valeria, antes altiva y arrogante, sollozaba ahora sin control. Bruno alternaba entre amenazas vacías y negociaciones desesperadas. «Es solo un malentendido, podemos solucionarlo. Quizá una nueva ala para la biblioteca, un laboratorio de ciencias». Nicolás se levantó, imponente como una montaña. «Señor Pérez, el único malentendido aquí fue pensar que el dinero podía comprar impunidad. Directora Fernández, queda temporalmente destituida mientras continúa la investigación». Dirigiéndose a los alumnos reunidos, concluyó. «Hoy han demostrado más valor que muchos adultos que conozco. Esto no termina aquí, pero es un comienzo». Al salir de la sala, Sofía sintió que algo poderoso crecía en su interior. Una chispa de esperanza por primera vez desde que llegó a Westfield. Valeria pasó junto a ella, cabizbaja, escoltada por su padre humillado. «No se ha acabado», siseó, pero su voz carecía de fuerza. Era solo el eco vacío de un poder perdido.
Lo que nadie esperaba fue que, mientras caminaban por el pasillo, todos los alumnos presentes comenzaran a aplaudir, no solo por Sofía, sino por cada uno que había alzado la voz. La revolución silenciosa en la Academia Westfield apenas comenzaba. 3 semanas después del enfrentamiento en el despacho de la directora, la Academia Westfield era irreconocible. Carteles coloridos sobre respeto y diversidad adornaban los pasillos, antes dominados por trofeos de atletas populares. En la cafetería, las mesas ya no estaban divididas por estatus social. Grupos diversos charlaban libremente, como si el aire mismo hubiera cambiado. Pero el cambio más grande estaba en Sofía Reyes. Caminando por los pasillos con la cabeza alta, ya no era la chica tímida que buscaba volverse invisible. Como presidenta del recién creado Comité Estudiantil para la Igualdad, su voz resonaba cada mañana por los altavoces con mensajes que inspiraban. Junto a ella, Ilaiche había transformado el periódico escolar en una herramienta de cambio, publicando historias de alumnos antes silenciados. Nunca imaginé entrar a esta escuela sin ese nudo en el estómago, confesó Maya, una estudiante de primer año que veía a Sofía como una heroína. Lo has cambiado todo para nosotras. Sofía sonrió, mirando las caras a su alrededor. Los mismos que antes evitaban su mirada, ahora la saludaban con calidez. No fui yo, respondió con sinceridad. Fuimos todos cuando decidimos no callarnos más. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Valeria Pérez se enfrentaba a una realidad distinta. Tras la investigación liderada por el comandante Reyes, su padre, Bruno Pérez, fue acusado de soborno, manipulación de pruebas y obstrucción a la justicia. La prensa local, que antes los adulaba, ahora publicaba titulares mordaces sobre un imperio construido con intimidación y corrupción. En la Academia Dalton, la escuela pública del condado vecino a la que Valeria había sido trasladada, no había culto a su personalidad. Sin sus seguidores ni el escudo de su apellido, era una estudiante más, invisible, anónima y por primera vez, completamente sola. ¿Crees que ha aprendido algo?, preguntó Ilaiche mientras organizaban un evento contra el acoso que atraería a escuelas de toda la región. Sofía lo pensó un momento. Espero que sí, no por venganza, sino porque nadie merece cargar tanto odio dentro. El nuevo director en funciones, el antiguo subdirector Páez, se acercó con una sonrisa. El comandante Reyes confirmó que serás nuestra oradora principal. Tu historia ha inspirado a otros colegios a revisar sus protocolos contra el acoso. Esa tarde, mientras Sofía ultimaba su discurso, Nicolás la observaba desde la puerta de su habitación, con un orgullo que apenas podía contener. No era solo el brillo renovado en sus ojos lo que lo conmovía, sino la fuerza que había descubierto en sí misma, una fuerza que ahora encendía a otros. ¿Sabes de qué estoy más orgulloso?, dijo, apoyándose en el marco. No es que enfrentaras a Valeria, es que después elegiste usar tu voz para construir en lugar de destruir. Sofía sonrió, recordando esa primera semana terrible, llorando escondida en el baño. Aprendí de ti, papá. La justicia no es castigar, es restaurar. 2 semanas después, en un auditorio abarrotado, Sofía subió al escenario entre aplausos ensordecedores. Frente a cientos de alumnos, profesores y autoridades locales, su voz no tembló ni una vez. Hace 2 meses era la chica nueva que soportaba humillaciones diarias en silencio. Pensaba que mi única opción era resistir hasta la graduación o hasta que nos mudáramos otra vez. Pero he aprendido que hay un poder inmenso en nuestras voces unidas. En las últimas filas, una figura solitaria observaba. Valeria Pérez, acompañada por una trabajadora social, parte de su programa de rehabilitación. El acoso se alimenta del silencio, continuó Sofía. Se nutre del miedo y de la sensación de estar solo. Pero cuando una persona se atreve a hablar, descubre que nunca lo estuvo. Al terminar, entre abrazos y lágrimas de familias que por fin vieron justicia, Valeria se acercó vacilante.
Yo titubeó, con los ojos enrojecidos por el llanto. Tenías todo el derecho a destruirme por completo. Sofía miró a la chica que tanto la había herido. Ahora solo veía a una adolescente perdida. Eso no es lo que quería, Valeria. Nunca lo fue. Ese encuentro silencioso entre dos jóvenes que habían estado en polos opuestos del poder simbolizaba algo mayor que ocurría en Westfield, una ciudad aprendiendo que la verdadera justicia no cambia a los opresores, sino que elimina la opresión. Cuando dejas de que el miedo a ser juzgado silencie tu voz, entregas tu poder a quienes no lo merecen. La valentía de Sofía nos enseña que nuestra dignidad no depende de la aprobación de nadie, y que la justicia verdadera comienza cuando nos negamos a normalizar el sufrimiento. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.